Muy buenas traders, bienvenidos a mi canal de Alberto Changaneiros. Hoy, martes 10 de octubre del 2023, vamos a analizar en este vídeo un poco las consecuencias que por desgracia nos vienen de Oriente Próximo, de la guerra iniciada el fin de semana entre Hamas desde Gaza contra Israel y luego la repercusión obviamente de Israel, que ayer ya se declaró el estado de guerra, lo cual, pues bueno, le permite que pueda hacer a través de tropas terrestres un ataque a Gaza, como ya se está dando. Vale, ¿esto qué ocurre? Lo primero de todo, ¿cómo interpretamos una guerra en los mercados? Vale, es decir, las guerras de por sí tiran los mercados a la baja, generan incertidumbre, hace subir las bolsas, hace bajarlas. Pues bien, vamos a interpretar esto porque uno de los errores principales que se suelen iniciar es que una guerra baja las bolsas, cuando esto estadísticamente no es así, ¿vale? A corto plazo genera volatilidad, eso es cierto, pero a corto medio plazo no genera esto. Esto lo podemos ver claramente en el ejemplo de la otra guerra que también está abierta, que no nos olvidemos de ella, la de Rusia y Ucrania, donde cuando se inició esa guerra, febrero del 2022, sí que provocó a muy corto plazo, cuestión de una semana, volatilidad en los mercados, pero posteriormente el mercado como que se olvidó de ello y luego acaba cotizando normalmente. Es decir, que una guerra de por sí no influye tanto en los mercados como a priori podría parecer desde fuera, más allá, como os digo, de la propia volatilidad que se da al inicio del inicio del petróleo, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿por qué en el día de hoy, por poner un ejemplo, hemos tenido desde ayer lunes, cuando abrieron los mercados, con realmente el primer día de cotización, con la noticia de este estallido de la guerra nueva, cómo han subido las bolsas? Aquí tenemos el Eurostoxx, tenemos el IBEX 35, ¿vale? Ayer fue lunes y hoy con subidas. En el caso del DAX alemán exactamente igual, y esto muy poca gente entiende cómo es posible esto, ¿vale? Aquí tenemos por ejemplo, la bolsa americana, el S&P 500, lunes y martes subidas, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Bien, la explicación de todo esto a corto plazo tenemos que llevarla a la renta fija. El mercado, y volvemos ahí, el mercado lo que cotiza realmente es la expectativa cada determinados momentos, un escenario en concreto en base a unas variables que pondera más que otras. ¿Qué quiero decir con ello? Ahora lo que predomina en el mercado son los tipos de interés, ¿vale? Lo que el mercado más le importa es si los tipos de interés van a subir más, se van a mantener estables o si van a bajar. En base a esto, el mercado se mueve, ¿vale? Esta es la variable fundamental porque venimos de una crisis, repito, iniciada en el 2022, que era una crisis de inflación. Llegamos a una inflación máxima en los últimos 40 años, en Europa llegando al 10%. A partir de ahí se aplica el medicamento para bajar la inflación, que es subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Se ponen en marcha subiendo tipos de interés, lo llevan al nivel del 4,5 actual. La Reserva Federal Americana se pone también a subir muy fuerte, de hecho fue la mayor subida por velocidad en la historia, y en la Reserva Federal Americana lo lleva al 5,5. Ok, ¿qué ocurre? Todavía queda pendiente de si hay o no una subida de 25 puntos básicos por parte de los americanos en noviembre, si sube los tipos de interés del 5,5 al 5,75. Bien, para ello hay varias variables que se tienen en cuenta, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal Americana. ¿Cuál es una de las variables? Bueno, una de las variables es la inflación. Si la inflación baja, pues hay menos incentivo a subir los tipos de interés, como que ya el medicamento está actuando parando la inflación y no tienes que subirlo más. Y otro es el crecimiento económico. Si el crecimiento económico es débil, también es otro incentivo a parar la subida de tipos o a bajarlo. Bien, ¿qué ocurrió entonces con la guerra? ¿Por qué las bolsas han subido hoy? Y algunos casos como el S&P 500 lunes y martes, a pesar de que se haya iniciado la guerra, porque la guerra también a corto plazo incrementa el precio de las materias primas, el petróleo, ¿vale?
Y esto, por un lado, el petróleo, podemos decir, bueno, la subida del petróleo puede aumentar la presión inflacionista, más precios, pero por otro lado, la subida del petróleo también tiene otra lectura. La subida del petróleo también ralentiza el crecimiento económico y esta ralentización posible del crecimiento económico puede entenderlo los bancos centrales como que la economía puede estar más débil y tener un incentivo a no subir los tipos. Y aquí entra la clave. Lo que viene cotizando realmente el mercado en estos 2 últimos días es que la guerra entre Gaza e Israel puede entorpecer lógicamente a un crecimiento económico. Claro, esto, quitando por un lado la inflación, nos viene a decir que esta ralentización posible del crecimiento económico haga que las economías estén más débiles y que los bancos centrales pues tengan o no tengan ningún incentivo a subir más los tipos, ¿vale? Pero que sí que tengan incentivos quizás a mantenerlos o próximamente empezar a bajarlos, ¿vale? Para dar un poquito de oxígeno a las economías. Y aquí esto es lo que ha cotizado el mercado. El mercado ha cotizado a corto plazo que esto no ayuda a presionar al alza los tipos de interés. Y vuelvo a decir, aunque el petróleo haya subido algo, mientras el petróleo no supere el nivel de los $100 el barril, donde ahí ya empezaría a presionar realmente la economía, estamos en torno a 80 y pico, por debajo de $90 el barril, mientras no superemos el nivel 100, no habrá una presión inflacionista tan poderosa como para que pondere la guerra desde el punto de vista de subimos la inflación, entonces habrá que subir los tipos. A corto plazo lo que pondera más es que la guerra va a debilitar el buen transcurso de una economía y esto opte o haga que los bancos centrales digan, bueno, ante una economía que probablemente puede estar más débil con esta variable adicional que se ha añadido, que es la guerra entre Israel y Gaza, optemos por mantener tipos o incluso aceleremos el momento de la bajada. Ante esto, las bolsas empiezan a descontar que se aproxima al fin y al cabo una bajada en los tipos de interés y esto es lo que ha cotizado prácticamente estos 2 últimos días la bolsa, llevando el SP500 a un nivel, como podéis ver aquí, actualmente unos 4.360, en el caso del Eurostoxx llegando a unos niveles de 4.230, ¿ok? Y en el caso del DAX alemán, ¿vale? Niveles de los 15.500. Ahora bien, esto es lo que se ha descontado a corto plazo, es decir, prácticamente 24, 48 horas después de apertura del mercado de esta semana, el impacto de la guerra, hablando claro, en las bolsas ha sido positivo. Es decir, la guerra ha hecho subir las bolsas. Esto contradice totalmente la idea o la opinión general para aquellos que no siguen normalmente los mercados como lo seguís vosotros, donde se asocia a una guerra baja los mercados, ¿vale? Así es el motivo, pero el motivo ha sido ese, como digo, porque el mercado está interpretando que esto puede ralentizar la economía y ahora la variable que más pesa en las bolsas son los tipos de interés, la política de subidas o bajadas de tipos de interés. Y en este caso da alas a que o se empiece a interpretar en el mercado a que la bajada de tipos de interés se aproxime o esté más cerca. Ahora bien, esto lo tenemos muy en cuenta, ¿vale? De hecho, fijaros bien cómo la rentabilidad del bono alemán, ¿vale? Ayer, lunes, estaba en 2,88, llegamos al máximo de la última década en el nivel 3, aquellos que me seguís en Twitter ya sabéis que, bueno, que lo había destacado, que veríamos el bono alemán, el Bund, a 10 años en el 3%, y aquí llegó justo al 3% y aquí bajó. ¿Qué ocurre? Que esta bajada, ¿vale? Esta bajada se produjo, se paró ya aquí, en la zona del 2,78 actual, y considero que esta bajada, fijaros dónde se ha frenado exactamente en el punto de los máximos del 2023 que había marcado en marzo, que luego posteriormente pues estaba en agosto esta zona, y esto considero que puede ser una zona de apoyo, ¿vale? Donde este arranque inicial de bajada de rentabilidad puede que no dure mucho a corto plazo. Es decir, podríamos tener desde aquí rebotes al alza para un nuevo testeo otra vez en la zona de la rentabilidad del 3% en el Bund, 3,10. Considero que sí, que para que se haya un giro aquí normalmente suele haber
igual que en los bonos, igual que en las bolsas, varios testeos, al menos 2 por lo menos. Entonces, creo que desde aquí podríamos volver a ver un nuevo repunte de testeo después de que ya esté descontado este efecto de las bolsas y los bonos en el efecto guerra, y en el caso, por ejemplo, del precio del bono, que ya sabéis que va por correlación inversa. Fijaros aquí el rebote que se produjo el lunes y hoy martes, hoy bastante neutral, y ha llegado a este nivel, al nivel de 129, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta es la evolución del Bund, del bono alemán a 10 años. Como podéis ver, bueno, llevamos un descalabro brutal desde el 2021, 2022, 2023, la mayor que hay en la historia de los bonos. Pero volvemos aquí, si el mercado hace suelo nivel 127, 126, más o menos 126,60, 127, para eso es verdad o probable que aquí debería hacer varios testeos, algo que todavía no se produjo. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si la rentabilidad del bono alemán vuelve otra vez a testear la zona de los 3, 3,5, 3,10, ¿vale? Aquí podremos ver en el bono, ¿vale?, volver a testear por correlación inversa la zona probablemente de los 127. Esto podría aquí empezar a hacer o consolidar un suelo, punto de inflexión para el 2024, ¿vale? Pero como os digo, no, que la gente no eche ya las campanas al vuelo de que esto ya terminó, ya baja la rentabilidad. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Mucho cuidado con esto, porque esto simplemente ha sido un ajuste pequeño de los mercados con el efecto guerra, ¿vale? Y hay que tener en cuenta dónde se ha parado exactamente la rentabilidad del bono alemán, que es la zona que antiguamente era resistencia y ahora es soporte. Cuidado con esto, porque se ha parado exactamente aquí, y un rebote de aquí, hoy ya tuvo aquí unos síntomas de intentar rebotar, ¿vale? Un rebote aquí va a suponer una bajada aquí en el precio del bono. Y esto puede volver a complicar las bolsas, ¿eh? Cuidado con esto, a corto plazo. ¿Por qué digo que puede volver a complicar las bolsas? Hombre, porque con el aumento de la rentabilidad, ¿vale?, esto dificulta gran parte de la financiación de los países. Teniendo esto en cuenta, ¿vale?, teniendo esto en cuenta, vamos a ver, por ejemplo, en el caso del Eurostoxx. El Eurostoxx tuvo una zona de soporte muy poderosa en la zona de los 4.220, ¿vale?, que si la analizamos, bueno, podéis verlo aquí en un simple gráfico, cómo esta zona actuó de soporte todo el mes de mayo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, perfecto, y en el mes de octubre perdimos, finales de septiembre, perdimos este nivel, el mercado intentó atacar, se vino para abajo, ¿vale? Y ahora lo que ha hecho en el día de hoy ha sido volver a atacar la zona, pero fijaros bien cómo a falta de 2 horas todavía para el cierre, ¿vale?, el mercado llegó a estar en 4.230, pero se está desinflando, está dejando una mecha aquí de una mecha alcista, es decir, de presión vendedora, que vuelve a entrar en exactamente la misma zona, 4.220, 4.200, y que esto puede darnos otra vez alas a un movimiento a la baja, ¿vale? Este movimiento a la baja sí que se pondría feo si el mercado, de perder desde aquí, si se desinfla, si hace un cierre por debajo de los 4.110 puntos, ¿vale? 4.110 puntos o en su defecto el filtro de los 4.100. Es decir, un cierre, aquí sí se desinfla de aquí al final de esta semana y consigue cerrar por debajo de 4.100, ¿vale? No es mucho porcentaje, son 100 puntos, es un 2,5% de caída en el Eurostoxx después de la subida de hoy. Pues esto sí que pondría dificultad a las bolsas, ¿vale? Teniendo en cuenta que en el caso del Eurostoxx 50, la zona soporte que podemos llegar a ver, el nivel psicológico, es la zona 4.000, ¿vale? Es decir, tendría ahí una corrección de 200 puntos fácilmente, que podríamos verla. Y más aún teniendo en cuenta que aquí tiene un muro, ¿vale? Tiene un absoluto techo en el mercado. Esto en el Eurostoxx. Por lo tanto, como os digo, esta euforia que hemos tenido hoy con subidas superiores al 1%, casi el 2 llegó hasta el Eurostoxx 50, ahora mismo está en 1,79% de subida. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque se puede dar aquí un movimiento de giro. En el caso del IBEX 35, el futuro cierra a las 8, bueno, hemos tenido una subida también muy fuerte, pero en el IBEX más de lo mismo. El IBEX tiene una zona
que actuó de soporte resistencia en la zona del 4.350, ¿vale? Actuaba aquí todo el mes de septiembre, perdió este nivel, pullback, ¿vale? Y cuidado con esto, veremos esto, ya digo, no lo va a recoger el IBEX hasta las 10 de la noche por el tema de que cierra a las 8, lo veremos mañana, pero si mañana continúa, si mañana se reanuda el movimiento bajista, pues os digo, no sería descartable que aquí las cosas se pusieran feas y pudiéramos ver niveles 9.000 o incluso perder la zona 9.000 e irnos a los 8.900 en próximas sesiones. Si esto lo llevamos más allá, vamos al DAX alemán. En el DAX más de lo mismo. En el DAX tenemos una estructura bastante similar. En el caso del DAX es el 5.550, la zona que actuaba de niveles de soporte de julio, niveles de soporte de agosto, niveles de soporte de septiembre, y a final de septiembre lo perdió. Pullback, se vino para abajo, lo vuelve a testear y fijaros bien, aquí volvemos otra vez a empezar el goteo. Si lo vemos esto en un gráfico un poquito más detallado de una hora, es llegar a esta zona del 5.550 y empezar aquí el mercado a girarse, ¿vale? Todavía no tenemos, obviamente, margen suficiente para poder ver con contundencia un giro, pero necesitaremos ver mañana, mañana va a haber datos macro importantes y eso hay que analizarlo todo. Como os digo, en el caso del DAX, si ahora de aquí a final de la semana se aleja de esta zona y testea esto, la pérdida de los 15.150 abriría claramente un movimiento bajista que podríamos ir a ver esta zona del 14.800, 15.000 psicológicos, ¿vale? Pero más tirando a la zona del 14.800. Y cerrando con el SP500, pues bueno, en el caso del SP500 realmente no ha cambiado en absoluto nada el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso del SP500, esta zona del 4.350 realmente, 4.360, es la neckline del hombro cabeza a hombro, ¿vale? El mercado que hace baja, pullback de libro, y aquí no ha cambiado nada, como el mercado aquí, y estamos viendo las mechas también, si el mercado ahora aquí produce mañana un movimiento de giro bajista, esto cuidado, porque por ondas de Elliott tendremos aquí el movimiento 1 de bajada, corrección en onda 2, movimiento 3 de bajada, corrección en onda 4, y nos faltaría la onda 5, el movimiento de bajada, y ese movimiento sí que nos podría llevar fácilmente a un objetivo mínimo de 4.150, ¿vale? Que es donde realmente aquí el SP, pues bueno, ya sí que tiene una zona de soporte, ¿vale? Una zona de soporte que actuó de resistencias durante el último trimestre del 2022, ¿vale? Y una vez roto aquí en el 2023, ¡pum!, aún no se ha testeado. Entonces, esta zona de resistencia, techo, 2023, todo 2023, que fue en abril y mayo, y que ya a finales de mayo aquí ya la rompió en alza, pues esto quedaría pendiente. Como todavía no se ha testeado, sinceramente, aquí considero una trampa de mercado esta subida, ¿vale? Esto es a lo que quiero llegar. Es una trampa de mercado. La guerra ha hecho subir las bolsas. Este es un poco el titular que quiero destacar de esto. Os expliqué el motivo por el cual lo ha hecho subir, ¿vale? Pero a partir de aquí ya se descuenta y el mercado, cuidado con esto, vuelve al movimiento. Y el movimiento no es de ahora, ¿vale? El movimiento empezó en agosto. Esto lo saben muy bien todos mis alumnos del Xavi Opciones porque venimos trabajando y aprovechando esta operativa de trading con movimiento de bajada, subida, y ahora consideramos que debería haber un último, por lo menos, movimiento a esta zona, 4.150, 4.100, ¿vale? Más o menos, aquí sí que tendría una zona de apoyo, de soporte, donde podríamos ver una reanudación alcista de las bolsas. Pero para ello, vuelvo a decir, mucho cuidado porque estas trampas suelen ser, si se dan, las más violentas de los mercados, ¿de acuerdo? Quiero comentaros, como os digo, que si queréis formaros conmigo cada semana en directo, con webinarios de ese estilo, junto con mi operativa transparente en tiempo y dinero real, que es como enseño y transmito a todos mis alumnos, tenéis nuestra escuela del Xavi Opciones, que tenemos plazas abiertas para entrar en el mes de noviembre, ¿vale? Y os comento también que esas formaciones que son de 3 meses, de 6 meses y packs anuales de 12 meses, que por cierto es el más contratado, podéis
tenerlas de forma gratuita a través de un acuerdo al que hemos llegado desde Chanbib Opciones con ABA Option. Hemos llegado a un acuerdo formativo donde tenéis, os dejamos el enlace abajo, donde vosotros, abriendo una cuenta de opciones con ABA Option, vais a poder acceder a unas promociones donde la formación de 3 meses, 6 meses o 12 meses os puede salir gratuita, os va a salir gratuita en función del tipo de cuenta, y que desde ABA Option, una vez que abrís la cuenta, os van a contactar y os van a comentar cómo podéis tener esos 3, 6 o 12 meses de formación con nosotros completamente gratuito. Consideramos que es un gran acuerdo en donde vais a aprender a hacer trading sobre el mercado Forex, sobre el mercado de materias primas, sobre el mercado de índices, como estáis viendo aquí, en directo. E imaginar, como digo, una formación durante todo un año, todas las semanas conmigo en directo, viéndome operar, y donde no os va a costar esa formación, sino que el dinero lo vais a poder destinar vosotros para tener vuestras cuentas de trading a la vez que aprendéis conmigo. Así que os dejamos abajo el enlace si queréis vosotros, como digo, abrir vuestra cuenta, y con ello podréis a través de ese enlace acceder a esas ofertas formativas que os ofrece ABA en colaboración con Chanbib Opciones. Sin más, traders, muchísimas gracias por vuestra asistencia, que tengáis muy buen trading, y si os ha gustado este vídeo os agradecería mucho un like y un comentario.